Vamos a hablar de un tema bastante crítico en la ciudad de Paraná y en todo el país, mejor dicho. Estamos con Marcelo Quiroga, vocal de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, para conversar sobre la crítica situación que están viviendo las pequeñas y medianas empresas tras un balance preocupante del mes de mayo. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Mi primera pregunta es... si este balance del mes de mayo, que recordamos que las pequeñas y medianas empresas reportaron una caída sensible en las ventas de mayo, que es de un 3,4% anual, le quería preguntar si tienen el dato en comparación con el año 2021 respecto a caídas de venta o si hubo una recuperación económica. Mirá, con respecto, hay una utopía con respecto a ese tema, que nosotros lo hemos discutido internamente en CAME. La medición con respecto al periodo 2020-2021 no deja con exactitud marcada la realidad, ya que todos sabemos que el 2020 estuvimos a puerta cerrada todo el comercio, gran parte de ese año, y en el 2021 con restricciones horarias y también por categoría de establecimiento, se permitieron reabrir las puertas y el público de a poco fue perdiendo miedo a la pandemia y empezó a volcarse nuevamente a las compras en forma presencial, ya que los primeros meses indicaban que muy pocos eran los que salían a la calle realmente a realizar una vida normal. Esto nos lleva hoy a tener que medir contra el 2021, que fue un año negativo totalmente, y un 2020 que es nefasto, fue nefasto para las ventas y el movimiento económico, ¿no?, de todas las empresas, no solo pymes. Por eso cuando se habla de una caída interanual del 3,4% con respecto al mismo periodo del 2021, hay que tomar en cuenta también que el 2021 no fue un año muy bueno para las ventas, con lo cual estamos midiendo contra ventas bajas ya de por sí. Si esto lo trasladamos a números exactos, sería imposible determinar si realmente son los niveles prepandemia. Claro. ¿Tá? A eso también tenés que sumarle el alto costo que hoy tienen los productos de la mercadería desde sus inicios en la cadena de producción, los aumentos que se han dado, la merma en los sueldos que impacta lamentablemente en las compras que realizan los grupos familiares, todo eso atenta justamente contra una evolución del comercio. Es difícil hoy sostener un comercio con los altos costos impositivos que hay, los altos costos en productos, la inflación, mucha mercadería, muchos productos están dolarizados de alguna manera desde el inicio de la cadena, entonces esto también influye muchísimo. Te doy un ejemplo puntualmente del rubro nuestro gastronómico, el café. El café, hoy un kilo de café premium, que es el que trabajamos nosotros, está costando 4.700 pesos el kilo. Un 5% más en mayo que en abril, o sea, sufrió un incremento del 5% durante el mes de mayo. Y le consulto por el tema rubros. ¿Cuáles han sido los rubros más atacados por esta grave crisis dentro de pequeñas y medianas empresas? Sí, indumentarias y textiles fue el rubro que más sufrió esta variación negativa con respecto interanualmente hablando. El que menos sufrió fue ferreterías, herramientas, construcción. La gente se ha volcado, esos ahorros que tenía, a volcarlos en la construcción. Esto es típico del argentino. ¿No? Uno resguarda sus bienes en ladrillo o en dólares. Sí. Esto es histórico, desde que yo tengo uso de razón, que ya nuestros abuelos nos decían ladrillos o dólares. Y la gente así lo sigue entendiendo, ¿no? Resguardar de alguna manera sus ahorros en construcción respalda la posibilidad de no perder ese valor ahorrativo. Después rubros como la electrónica también fueron muy afectados. También hay que tener en cuenta eso, que
más allá del hot sale, que los niveles de venta fueron buenos, no alcanzaron los niveles de venta Eso le iba a comentar. Hace unos días comentábamos con nuestro conductor Víctor González que las ventas por el hot sale fueron millonarias, pero obviamente teniendo en cuenta los valores del dólar no alcanzan a recuperar ni siquiera lo que han sido los 2 años anteriores de crisis económica. Efectivamente, aparte no se equiparan con los hot sale prepandemia. Primero por ya te digo, justamente la recesión que hay en el bolsillo del trabajador, del asalariado. Segundo, por los valores en dólares de muchos de los productos que por más que se ensamblen, porque no se fabrican en Argentina, se ensamblan en Argentina, son todos importados, son todos componentes importados, se pagan en dólares. Hoy la industria no puede acceder por las disposiciones del BCRA a la cantidad de dólares suficientes para reponer o mantener un estatus acorde al resto del mundo en cuanto a tecnología. Hay muchísimos avances tecnológicos que no ingresan a Argentina justamente por el alto costo que tienen y por la imposibilidad de muchas empresas que trabajan dentro del rubro adquirir esos dólares. Hay un combo muy negativo que se viene dando en estos últimos años, la pandemia, el desastre económico que estamos viviendo a nivel país, que más allá de que el presidente o el ejecutivo se ocupen de decir que ha habido recuperación en puestos de trabajo, nunca se han equiparado la caída de puestos de trabajo de la pandemia. Claro, eso es algo que estaba pensando. El gobierno ha dicho que ha habido un importante crecimiento económico y recuperación de trabajo tras el 2020, pero estamos hablando de industrias grandes, no de pequeñas y medianas empresas, y menos a nivel regional o local. Y estamos hablando de recuperación del trabajo en el sector público, no en el sector privado. Claro. O sea, a ver, todos somos guapos con la billetera del otro. Claro. O sea, los que pagamos impuestos somos las pequeñas, medianas y grandes empresas, y lo que recupera el gobierno es ingresos en el sector público, producto sueldos que se pagan justamente con el tributo de aquellos que trabajamos todos los días y que hacemos un aporte al desarrollo y al crecimiento de este país. ¿Y considera que estamos muy lejos de poder recuperar o poder llegar a un balance positivo y evitar esta caída anual en las ventas? Y si vos tomás en cuenta un parámetro hipotético, que es lo que están diciendo los economistas, y el INDEC marca de casi un 70, en algunos casos un 80, los más pesimistas, de inflación para el 2022, estamos lejos de recuperar niveles prepandémicos de venta. A eso sumale justamente la falta de insumos. Hoy muchísimos locales, sobre todo de alimentos, no tienen stock en algunos productos esenciales. Sí. La gente recurre a segundas o terceras marcas justamente por los costos que tienen las primeras marcas, que son altos. O sea, no es que sean altos, mantienen su nivel, su costo. Lo que pasa es que la gente no tiene la posibilidad de acceder a pagarlos, entonces recurre a segundas, terceras marcas de menor calidad en algunos casos. Todo eso hace que lamentablemente sea inviable pensar que durante este 22 o el próximo 2023 el comercio va a recuperar niveles de venta que nos permita superar los 2 años perdidos de la crisis producto de la pandemia. O sea que considera que ya no, por el momento o por el mediano plazo, ya no es redituable poner una pequeña o mediana empresa o emprender, porque eso es lo que muchos argentinos, entrerrianos han realizado, si se han visto en la tragedia de perder su trabajo por la pandemia. Mira, justamente lo dijiste vos, el argentino, el entrerriano, se destaca justamente por su alto grado de emprendedurismo. ¿No? Esto es lo que de alguna manera permite decir que el argentino es un ser resiliente. O sea, evoluciona, o como el ave fénix, ¿no? Exactamente, resurge de entre las cenizas. Todo lo contrario, yo no podría dar un mensaje negativo con respecto a esta gente, porque lo que necesitamos, el sector, es más emprendedores, es que la economía de alguna manera siga creciendo, que si se apueste al desarrollo individual, porque es lo que nos va a hacer salir de esta crisis que estamos viviendo, donde muchísimos jóvenes no tienen expectativas, ya no solo
de desarrollo económico, sino de vida, en algunos casos por la falta de una alimentación adecuada, por falta de políticas económicas que permitan pensar que es posible estudiar, recibirse y poder desarrollarse dentro de nuestro país. Muchísimos jóvenes están emigrando. Entonces, lejos de ese discurso negativo, yo te digo, hay que seguir apostando. Lo que hay que ser es consciente de que hay una realidad que tenemos que superar entre todos y que esa realidad nos indica que hay un tiempo prudencial para que esto ocurra. Esto no se va a producir de la noche a la mañana por un acuerdo con el FMI o por una receta mágica de algún ministro de Economía, que es lo que se está esperando. Esto se produce con trabajo, con seriedad. Ya lo dijo hace unos años atrás Luis Barrionuevo, referente del gremio de los gastronómicos, tienen que dejar de robar por lo menos 2 años para que este país vuelva a recuperar ese estándar que supimos tener en otras épocas, que nos destacaba no solo por el grado de compromiso y trabajo, sino nos destacaba como uno de los principales países del mundo en cuanto a PBI. Hoy lamentablemente somos uno de los últimos países del mundo en cuanto a Producto Bruto por per cápita. Y ahora, usted considera... Ingreso per cápita. En este momento tiene conocimiento si existe algún tipo de justamente políticas económicas que ayuden o alivien, en este caso, la situación de los emprendedores o de los dueños de una pyme. Mirá, hay un montón de líneas de crédito que algunos bancos privados, inclusive el Banco Nación, han puesto a disposición. Lo que pasa es que en muchísimos casos esas líneas de crédito son de difícil acceso. Tomando en cuenta justamente, ya te digo, la crisis que hemos vivido, que ha producido que muchísimas pymes hayan caído en default de alguna manera interno, porque tienen muchísimas deudas, se le ha hecho un rojo bancario que es imposible de solventar hoy, de superar, y son una de las primeras, uno de los primeros requisitos que se solicitan, estar limpio en los informes crediticios para poder acceder a esos créditos. Entonces esto es, vuelvo a lo mismo, es el cuento de la buena pipa, no se termina nunca, ¿no? Sí, se ha hecho un círculo vicioso de crisis, un leve crecimiento, después se entra en una complicación y se vuelve a empezar. Exactamente, vos fíjate que las primeras medidas que implementa el gobierno con respecto al pago de impuestos a la ganancia es para el asalariado y no para el monotributista o el autónomo. Después pensamos en ellos, que son los que generan puestos de trabajo. Es al revés, primero tenés que pensar en ellos, ¿entendés? Que son los que te van a permitir levantar el país, y después pensar en el asalariado. Pero bueno, ya te digo, hoy no hay política económica de parte de este gobierno a nivel nacional que nos permita vislumbrar la luz al final del túnel. Marcelo Quiroga, vocal de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, muchísimas gracias por haber venido y por darnos de su tiempo para explicar esta complicada situación y también para visibilizarla en esta situación económica bastante compleja. Muchísimas gracias nuevamente y gracias por darnos el conocimiento y ponernos en conocimiento de esta situación. No, gracias a ustedes por permitirme este espacio.